Bien, en concreto vamos a utilizar como ejemplo la expansión compresión isoterma, ¿vale? Isoterma no cambia la temperatura de un gas ideal, desde un volumen 1 a un volumen 2, ¿vale? Yo tengo un gas encerrado y entonces voy a hacer que se expanda y después se comprima otra vez hasta el volumen inicial, ¿vale? Se expande y se comprime hasta el volumen inicial. Como es isotermo, no lo hago cambiando la temperatura. La variación de volumen se deberá a que voy cambiando la presión exterior. Primero la voy disminuyendo para que el sistema se expanda y después la voy aumentando otra vez para que el sistema se vuelva a comprimir. Bien, ese es el ejercicio de ejemplo que nosotros vamos a utilizar. Habría muchos modos de hacerlo. Ya hemos dicho que hay infinitas maneras de ir desde un estado 1 a estado 2. Infinitos modos. Vamos a explorar primero el modo reversible. El modo reversible. Bien, ya hemos dicho que como el proceso es isotermo, en lo que va a ir cambiando es la presión. Si yo quiero que el proceso sea reversible, tengo que ir variando la presión tan poco a poco que ni se note, ¿vale? Tan poco a poco que es que ni se note, que no pueda ver ni percibir cómo va cambiando, ¿eh? Bien, variaciones de presión muy poco a poco. ¿Eso qué quiere decir? Que en los procesos reversibles, el estado, como está variando tan poco a poco, siempre está en el equilibrio, ¿vale? Dicho de un modo más riguroso, lo que le diferencia ese estado que está evolucionando, ¿no? Porque se está moviendo del estado 1 al estado 2, lo que diferencia el momento concreto en que yo miro al sistema, lo que diferencia su estado de un verdadero estado de equilibrio, es tan poco, tan pequeño, que soy incapaz de detectarlo. Luego, experimentalmente, no puedo diferenciar ese estado que en realidad se está moviendo de un verdadero estado de equilibrio. No los puedo diferenciar. O sea que en la práctica es como si siempre estuviera en el equilibrio. Perfecto. Bien, luego en este caso ya hemos dicho que el gas se va a ir expandiendo o comprimiendo porque voy a ir variando la presión. Si siempre está en equilibrio, quiere decir que siempre hay equilibrio mecánico, es decir, que en todo momento la presión exterior es igual a la presión interior. Si no fuera así, no estaría en equilibrio. En realidad, como sí que se está moviendo, yo sé que la presión exterior y la presión interior van a variar, pero en un diferencial de P tan pequeño no lo puedo medir, ¿vale? Perfecto. Eso sería un proceso reversible. Muy bien. Perfecto. Luego, como estoy cambiando tan poco a poco y en la práctica es como si siempre estuviera en el equilibrio, el sistema va a ir pasando del estado inicial al estado final, recorriendo todos los estados de equilibrio entre el estado 1 y el estado 2. ¿Sabemos los estados de equilibrio de un gas ideal? Por supuesto. Los estados de equilibrio de un gas ideal vienen dados por la ecuación de estado del gas ideal. P por V igual a nRT. Eso define los estados de equilibrio del gas ideal. Perfecto. Si la temperatura es constante, porque estamos considerando un proceso isotermo y la temperatura no cambia, ya sabemos que P por V, que es igual a nRT, N, R y T son constantes, luego P por V es constante, sería la ley de Boyle. Y al representar esos estados de equilibrio para una cierta temperatura, obtenemos las isotermas, que ya las hemos visto, las curvas isotermas. Represento P frente a V, y esto sería la presión de un gas ideal en equilibrio a una cierta temperatura, ¿vale? Ya sabemos que, como estamos recorriendo ese camino de modo reversible, en todo momento hay equilibrio, por tanto en todo momento la presión exterior es igual a la interior. Aquí represento siempre la presión exterior, ¿vale? En el ámbito del trabajo, la presión exterior. Pero sé que como es reversible, en todo momento va a ser igual a la presión interior. Y la presión interior del gas sé que es nRT partido por V. nRT es constante, luego va a variar de modo inverso al volumen, como 1 partido de X, y por eso tiene esta forma, la forma de las curvas isotermas que ya hemos visto. De manera que recorrer el cambio de un volumen V1 a V2 de modo reversible es sencillamente ir a través de todos los puntos de esta curva, que son los puntos de equilibrio. La presión va variando lentamente y el estado va pasando por todos los puntos de equilibrio, hasta llegar desde V1 a V2.
de modo isotermo. Esto es una isoterma, la temperatura no cambia. Entonces, ¿cuánto valdría el trabajo? Pues el trabajo valdría, ya lo hemos dicho, el área que hay debajo de la curva. Si yo soy capaz de determinar este área, sé el trabajo que ha realizado el sistema. ¿Por qué digo el trabajo que ha realizado el sistema? Porque se está expandiendo. Y ya hemos dicho que siempre que un sistema se expande, es él el que tiene que realizar el trabajo, porque tiene que vencer la presión exterior. Perfecto. Como se está expandiendo, es el sistema que está realizando trabajo. Y la cantidad absoluta sería el área que está aquí abajo. Muy bien. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues fijaos. Bueno, ya he dicho que en todo momento, como es un proceso reversible, la presión exterior es prácticamente igual a la interior. Lo único que las diferencia es un diferencial de P que es 0 y que no puedo medir. ¿De acuerdo? Con lo cual, parto de mi definición de trabajo, menos la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión exterior por diferencial de V. Esa es nuestra definición de trabajo. Bien, como el proceso es reversible, la presión exterior sé que será la interior más un diferencial que es prácticamente nulo, ¿vale? Tiende a cero, en el límite en que tiende a cero. Esto es una suma que multiplica diferencial de V, ¿vale? Con lo cual se divide, sería presión interior por diferencial de V más menos diferencial de P por diferencial de V, ¿veis? Es la suma de esas dos integrales. Claro, esto es 0 y diferencial de V tiende a 0, con lo cual 0 por 0 es un 0 todavía más pequeño, ¿eh? Así que esto es absolutamente despreciable. De hecho, el proceso reversible, como se define en el límite en que eso es 0, pues es el límite en que alcanza el 0, es decir, y la integral de 0 es 0. Así que si el proceso es realmente reversible, esta segunda integral vale 0 y me puedo quedar con esta primera integral. O lo que es lo mismo, puedo considerar que esa diferencia es nula y por tanto que la presión exterior es directamente la presión interior. Y eso es lo que nos queda al integral. Pero ahora, como ya sabemos, porque esto es un gas ideal, sabemos, esta es la presión interior, por tanto la presión del gas, un gas que está en equilibrio porque el proceso es reversible, pues sé cómo varía la presión con el volumen y con la temperatura. Me lo da la ecuación de los gases ideales. P por V es igual a nRT. Por tanto, P será nRT partido por V. Así que donde pone la presión interior, que como está en equilibrio es igual que la presión exterior, y por tanto me permite calcular el trabajo, la presión interior, que es la del gas, es nRT partido por V. Como es un proceso isotermo, la temperatura en nuestro ejemplo es constante, pues nRT en una constante sale fuera de la integral. Y me queda menos nRT por la integral de diferencial de V partido por V. ¿Cuánto vale esta integral? Pues es la integral de 1 partido de x. La integral de 1 partido de x es logaritmo neperiano de x. Bien, luego como es 1 partido de v es logaritmo neperiano de v. Sería logaritmo neperiano de v2 menos logaritmo neperiano de v1. Ahí lo tenéis. Bien, aprovechando las propiedades de los logaritmos, sabemos que la diferencia de los logaritmos, la diferencia de logaritmos, es lo mismo que el logaritmo del cociente, el logaritmo del cociente. Luego, logaritmo de v2 menos logaritmo de v1 es lo mismo que el logaritmo de v2 partido v1. Ahí lo tenéis. Entonces, fijaos, esta expresión nos permite calcular exactamente este área. Es decir, nos permite calcular exactamente el trabajo que realiza el sistema en su proceso de expansión. Y también el trabajo que se realiza sobre el sistema en el proceso de compresión. Es decir, si voy de V2 a V1, el camino de vuelta a través de un proceso reversible sería volver a través exactamente de los mismos puntos de equilibrio hasta llegar de nuevo al punto de partida, ¿vale? O sea que a la ida desciendo esta curva y a la vuelta asciendo esta curva. El área es la misma, solo que cuando voy hacia allá me va a salir negativo y cuando vuelvo hacia atrás me va a salir positivo, porque cuando voy hacia la derecha el sistema se expande, realiza trabajo, por tanto pierde energía, negativo, mientras que cuando lo comprimo el sistema recibe trabajo del exterior y por tanto es positivo, gana energía. Muy bien. Entonces esta ecuación es importante porque probablemente tengáis que usarla en muchos ejercicios. Para muchos procesos que sean un gas y en un proceso isotermo, pues el camino reversible, el valor, si se recorre de modo reversible, vendría dada por esta expresión. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahora los modos irreversibles.
¿vale? Claro, modo reversible, nada más que hay uno, que es hacerlo en infinitos pasos sin salirme del equilibrio. Pero en modos irreversibles hay los que quiera. Puedo pegar el salto de 1 a 2 de una sola vez, en un solo paso, de un tirón. Puedo hacerlo a través de 2 pasos, ¿no? Si este es el estado 1 y estado 2, pues voy primero a la mitad y después al final, 2 pasos. O voy primero a 1/3, 2/3 y llego al final en 3 pasos, o en los pasos que quiera. Infinitas maneras. Infinitas maneras. Bueno, vamos a considerar nuestro estado inicial, ya para poder ponerle números y poder hacer cálculos reales, ya con resultados numéricos. Vamos a considerar este estado inicial y este estado final. ¿Cuál es nuestro estado inicial? El estado inicial va a ser un gas ideal que está a 10 atmósferas y ocupa 1 litro a una determinada temperatura, ¿vale? 1 litro de ese gas a la temperatura a la que está, está a una presión de 10 atmósferas. Muy bien. Perfecto. Y el estado final es el mismo gas, solo que ha disminuido su presión, ha bajado de 10 atmósferas a 1 atmósfera y por tanto se ha expandido. Ha aumentado su volumen de 1 litro a 10 litros. Y está a la misma temperatura, o sea, es un proceso isótermo. Perfecto. Por tanto, este proceso es un proceso de expansión. Voy a considerar un gas que está encerrado y se va a expandir por variación de presión, ¿vale? No por variación de temperatura, porque el proceso es isótermo. Por variación de presión hago que se expanda de 1 litro que ocupaba inicialmente a 10 litros. ¿Cómo? Disminuyendo la presión que hay sobre él, que baja de 10 atmósferas a 1 atmósfera. Perfecto. Y el camino, el tipo de camino, ya lo hemos dicho, es isotérmico. Estamos considerando esta expansión a temperatura constante, Muy bien. Perfecto. Bueno, aquí os pone un ejemplo de cómo eso se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, yo sé que tengo que bajar la presión de 10 a 1, pero lo puedo hacer de un tirón bajando 9 atmósferas. Si a 10 atmósferas le quito 9 de un tirón, pasa directamente de 10 a 1 atmósfera, o sea, haciendo el cambio repentino. Inicialmente lo estoy presionando con 10 atmósferas y acto seguido dejo solo una, ¿no? Claro, inmediatamente el gas hace ¡pum! Y se expande de un tirón, ¿no? Bien, o lo puedo hacer en 3 pasos, por ejemplo, la presión inicial son 10 atmósferas, digo, bueno, primero le quito 3 atmósferas, ¡pum! Y el gas pega un pequeño salto. Ahora le quito otras 3 atmósferas, dice, ¡pum! Y pega otro pequeño salto, se expande. Y por último le vuelvo a quitar 3 atmósferas más, ¡pum! Y se vuelve a expandir otra vez. Lo he hecho en 3 pasos de 3 atmósferas, ¿no? Lo puedo hacer en 9 pasos de una atmósfera. Primero quito una atmósfera y se expande un poquito, otra atmósfera, se expande otro poquito, otra atmósfera, se expande otro poquito. O cualquier combinación que se os ocurra. Digo, pues primero le quito una atmósfera, después 3 y después 2. O le quito 0,5, 1,5, 2,25, 3,25 y 2,5 atmósferas. Suman 9, que son las que tengo que quitar. Pero veis que hay infinitas maneras. Cualquier combinación que reduzca la presión de 10 a 1 cumple los criterios que estamos diciendo. Luego hay infinitas maneras. Obviamente todos estos cambios que estamos describiendo aquí son irreversibles, porque la variación de presión no es cero, es de 9 atmósferas, de 3 atmósferas en este caso, de 1 atmósfera, o de 1, 3, 3 y 2 atmósferas. O sea, las variaciones no son cero. Bien, son variaciones finitas y por tanto son procesos irreversibles. Así que hay infinitas maneras irreversibles de cumplir este cambio de estado. Infinitas maneras. Bien. Vale, como vamos a comprobar a continuación, y es una demostración clave, que al final nos va a llevar a una conclusión que tendréis que recordar siempre, ¿vale? Como vamos a demostrar, cada modo distinto, aquí hemos descrito varios caminos, ¿no? Cada modo distinto de recorrer el camino isotérmico, que une el estado inicial y el final, requiere una cantidad de trabajo diferente. Eso lo vamos a comprobar numéricamente, haciendo los cálculos, ¿no? Pero ya intuitivamente os lo he dicho con el ejemplo de Sierra Nevada, ¿vale? Subir de Prado Llano al Veleta, a ti, que eres el sistema, te requerirá más o menos trabajo en función de cómo vayas. Siempre vas a salvar la misma diferencia de altura, el estado inicial y el estado final va a ser el mismo, pero el trabajo que a ti te cuesta salvar esa altura es distinto en función de cómo lo hagas. Pues en función de cómo haga el paso del estado 1 al estado 2, tendré que gastar más o menos trabajo para que eso se produzca.
Y lo vamos a ver. Perfecto. Aquí dice, bueno, ¿y si el camino no fuera isotérmico, sino que fuera, por ejemplo, isobárico? ¿Vale? O sea, expando de 1 a 10, pero sin variar la presión externa. Entonces, ¿eso cómo lo haría? Pues con temperatura. Aumentando la temperatura, aunque la presión no cambie, se va expandiendo el gas. Bien. Pues en función de la presión exterior que yo dejo constante, que puede ser una atmósfera, que pueden ser 2, que puede ser 3, la cantidad de trabajo que se realiza es diferente. O incluso podría decir, vale, yo voy a expandirlo de 1 a 10 litros, pero la primera parte lo voy a hacer con temperatura, dejando la presión constante, hasta que se expanda hasta 5 litros, por ejemplo, y de 5 a 10 litros yo lo voy a hacer disminuyendo la presión y dejando la temperatura constante. Bueno, la cantidad de trabajo sería diferente. Cada vez que cambio el modo de ir de estado 1 a estado 2, cambia el trabajo que tengo que hacer. Bien, importante. Perfecto. Ya hemos visto que esto es una conclusión importante, ¿no? O sea, deducimos esta conclusión. El trabajo que realiza o recibe el sistema para pasar de un estado de equilibrio 1 a un estado de equilibrio 2, o sea, para ir de Prado Llano al Veleta, depende del camino que escojamos para ir de 1 a 2, de cómo quiera subir de Prado Llano al Veleta. Si es isotermo, isobárico o isocórico, cambia, ¿vale? Por tanto, depende del camino que escoja y del modo de recorrerlo. Porque estos caminos, isotermo, isobárico, isocórico, esos caminos, a su vez, los puedo recorrer de modo reversible, que nada más que hay un modo de hacerlo, o de modo irreversible, que hay infinitas maneras de hacerlo. Luego, tanto el camino que escoja como el modo en que lo recorra va a alterar la cantidad de trabajo que hace falta. Importante. Así que hasta que no me definan esto, qué camino sigo y de qué modo lo recorro, yo no puedo calcular el trabajo. Muy bien. Por tanto, el trabajo, ya lo dijimos antes, no es función de estado, depende del camino que escoja, ¿vale? Y por eso se dice que es una función del camino. Igual que a las propiedades que dependen solo del estado inicial y del estado final, le llamamos funciones de estado, porque solo dependen del estado. Al trabajo, como depende del camino, le llamamos función del camino. No función de estado, sino función del camino. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver los modos irreversibles y también el modo reversible para el cambio de estado propuesto, ya con números concretos, en ese sistema de ejemplo, ¿no? Eso nos va a permitir también introducir cómo se hacen este tipo de cálculos. Perfecto. Bien. Partimos, tal como hemos definido el estado inicial y el estado final, partimos de una situación en la que una determinada cantidad de gas ideal está encerrada en un recipiente diatérmico, o sea que puede cambiar calor. Bien, está sumergido en un baño termalizado que mantiene constante la temperatura del sistema. ¿Esto para qué te lo dice? Pues para que sepas que el sistema es isotermo. Es decir, que por mucho que se expanda y se comprima, como está sumergido en un baño a temperatura constante, pues siempre acabará a la temperatura del baño. La temperatura no va a cambiar. Bien. Dice, el gas está en equilibrio con una presión exterior de 10 atmósferas y ocupa 1 litro. Para la cantidad de gas que tengo, ¿vale? A la temperatura a la que está, si yo aplico una presión de 10 atmósferas, el volumen que ocupa es 1 litro y ahí se queda parado, ya está en equilibrio. Muy bien. Claro, daos cuenta que el proceso es isotermo, T es constante. Entonces se cumple la ley de Boyle, ya lo hemos dicho, P por V, que es igual a nRT. En este caso, nRT es constante. Luego, P por V es constante. ¿Cuánto vale P por V que se va a mantener constante todo el tiempo necesariamente? Pues P es 10 atmósferas por V, 10 por 1 es 10 atmósferas litro. Luego, en todo el proceso, lo haga como lo haga, cuando termine el cambio y se alcance el equilibrio, el estado de equilibrio siempre debe cumplir que P por V valga 10 atmósferas litro. P por V. Eso se va a mantener. ¿Por qué? Porque el proceso es isotermo. Entonces, todos los estados de equilibrio van a venir descritos por eso. De manera que, sea cual sea el cambio que haga, el volumen final que ocupará en el equilibrio, lo puedo calcular a partir de aquí. Porque despejo P y en todos los casos el volumen final, una vez que alcance el equilibrio, será 10 atmósferas litros partido por P.
partido la presión exterior, a la que está el sistema, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué la presión exterior? Porque hemos dicho que es cuando alcanza el equilibrio, y el equilibrio se alcanza cuando la presión exterior es igual a la interior, ¿vale? Entonces esta sería la presión, digamos, del gas, pero si está en equilibrio es igual que la presión externa. Perfecto. Luego, de esta manera, siempre voy a poder calcular el volumen final que va a ocupar en cada paso el gas ideal. Muy bien. Entonces, fijaos el sistema, ¿vale? Para situaros. Aquí tengo el gas. Lo podéis ver en vuestra transparencia, que espero que la tengáis delante, ¿no? El PDF. Es la situación que hemos descrito aquí. Es un gas que está sometido a 10 atmósferas. ¿Cómo vamos a representar las 10 atmósferas? Pues por 9 pesas, que cada una ejerce la fuerza de una atmósfera, ¿vale? La presión de una atmósfera, fuerza partido de área, ¿vale? Cada una de estas pesas es como si fuera una atmósfera más. Entonces tengo 9 pesas, 9 atmósferas, más la presión atmosférica, que es una atmósfera más, 9 más 1 son las 10 atmósferas. Perfecto. Luego este sistema está sometido a 10 atmósferas. 9 son estas pesas más la propia presión atmosférica. Entonces, a esa presión, el sistema se queda en equilibrio ocupando un volumen de 1 litro. Perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien. El estado inicial ya lo hemos descrito. El proceso se puede hacer de infinitas maneras, ¿vale? Por ejemplo, que son las formas que nosotros vamos a calcular. Ya vamos a calcular ejemplos concretos, ¿no? Irreversible, que hay infinitas maneras. Pues en nuestro caso, dice, bueno, lo voy a hacer en un único paso. Quiero pasar del estado inicial al final de un solo paso. Ya está, directamente. Bueno, pues eso, ¿cómo lo haríamos? En el estado final ya hemos dicho que es cuando la presión se reduce de 10 atmósferas, que está ahora, a 9 atmósferas. Perdón, a 9 atmósferas, a 1 atmósfera. Se reduce en 9, ¿vale? Pasa de 10 a 1. Para hacerlo de un tirón, en un solo paso, pues lo que haría es quitar directamente las 9 pesas. Si yo en este sistema de un tirón quito las 9 pesas, automáticamente el gas hace y se expande, ¿no? Porque ya no hay tanta fuerza sobre él, entonces se expande. ¿Hasta cuándo? Hasta que su presión interna se vuelve igual a la presión externa. Como la presión externa que me ha quedado cuando quito las pesas es solo la presión atmosférica, pues implica que esta pared móvil dejará de moverse, por tanto el gas dejará de expandirse cuando su presión sea 1 atmósfera, cuando se haya igualado con la presión exterior. Entonces se alcanza el equilibrio mecánico. Eso sería hacerlo en un solo paso. Vamos a considerar también el camino en el que lo hacemos en 3 pasos. Es decir, voy a ir quitando de 3 en 3 atmósferas. ¿Cómo lo hago? Pues primero quito 3 pesas de un tirón. Entonces el sistema pasaría de 10 a 7 atmósferas, ¿no? Una vez que se alcanza de nuevo el equilibrio, vuelvo a quitar 3 pesas. Entonces la presión exterior pasa de 7 a 4 atmósferas. Y por último, retiro las 3 últimas pesas. Con lo cual pasa de 4 a 1 atmósfera. Lo he hecho en 3 pasos de 3 atmósferas cada vez. Y también lo podríamos hacer en 9 pasos, es decir, quitando cada vez una atmósfera. Digo, venga, quito una pesa, entonces el gas se expande hasta que se alcance el equilibrio. Quito otra pesa, se vuelve a expandir hasta que se alcance el equilibrio. Quito otra pesa, y así voy quitando las 9. Bien, por tanto sería 9 pasos de una atmósfera cada vez. Perfecto. Esos son los 3 que vamos a considerar de las infinitas maneras que hay de hacerlo de modo irreversible. De modo reversible ya sabemos que hay una única manera, que es haciéndolo en pasos infinitesimales, variando la presión tan poco que ni se note, ¿vale? Perfecto. Entonces, en el modo reversible, no me voy a entretener mucho porque ya lo hemos visto antes, ¿no? Hemos visto que es un gas, la expansión de un gas, que se hace de modo isotermo. Si lo hace de modo reversible, quiere decir que nunca sale del equilibrio. Por tanto, va a seguir la línea isoterma del gas ideal. La línea isoterma, que ya hemos visto que tiene esta forma curva. Esto es una isoterma. Si va de modo reversible, va siempre a través de estados de equilibrio. Por tanto, va recorriendo siempre esta curva, que son estados de equilibrio. Partiendo de un volumen V1 y llegando a un volumen final de 10 litros. De 1 litro a 10 litros. Se expande. Y la presión cae de 10 atmósferas a 1 atmósfera.
¿vale? Bien. Y lo va haciendo infinitamente lento a través de esta curva. Con lo cual el trabajo sería el área que hay aquí debajo. Bien, esto como ya lo hemos hecho antes, para un proceso reversible pues no me entretengo mucho. Como está siempre en equilibrio, hemos dicho que si está siempre en equilibrio, en todo momento la presión exterior va a ser igual a la interior. Luego, en vez de presión exterior, puedo colocar presión interior. Como es un gas ideal, la presión de un gas ideal, sé que la presión es nRT partido por V. Como el proceso es isotermo, nRT es constante, sale fuera, me queda diferencial de V partido por V, que es la integral de 1 partido de X, por tanto, logaritmo neperiano de V2 menos logaritmo neperiano de V1. Como es una diferencia logaritmo, pues la diferencia logaritmo es lo mismo que el logaritmo del cociente. Así que escribimos finalmente menos nRT logaritmo neperiano de V2 partido V1. Donde V2 es el volumen final, porque en este caso estoy considerando la expansión, y V1 es el volumen inicial, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Para aprovecharme todavía más, digo, vamos a ver, en un gas ideal, nRT ¿a qué es igual? nRT es igual a P por V. Luego, en vez de nRT, pongo P por V. Y como en mi sistema P por V siempre vale 10 atmósferas litros, pues el trabajo sería menos P por V, que es 10 atmósferas litros, menos 10 atmósferas litros por el logaritmo de V2 partido V1. Solo tengo que sustituir cuánto vale el volumen 2 y el volumen 1. Y eso me permite calcular el trabajo. Bien, cuando voy hacia la derecha, es decir, cuando el gas se está expandiendo de modo reversible, es decir, tan poco a poco que ni lo puedo ver, y pasa de este punto a este punto, pues sería menos 10 atmósferas litros por el logaritmo de volumen final 10 litros partido volumen inicial 1 litro. O sea, menos 10 por el logaritmo de 10. Y eso sale, ese valor que tenéis ahí, sale menos 23,026 atmósferas litros. ¿Por qué sale negativo? Porque la expansión es el sistema el que está realizando el trabajo contra la presión exterior. Bien, negativo. Está perdiendo energía, el sistema está perdiendo energía. Muy bien. Consideremos ahora el proceso inverso, la compresión. La compresión. O sea que ahora parto de 10 litros, es decir, un sistema que está a 1 atmósfera ocupando 10 litros, y de modo reversible lo llevo a un sistema que está a 10 atmósferas y entonces ocupa 1 litro. ¿Vale? O sea, recorro el camino hacia atrás. Si lo hago de modo reversible, voy pasando a través de los puntos de equilibrio. Y los puntos de equilibrio son los mismos a la ida y a la vuelta, porque los estados de equilibrio son los que son. Así que el modo de hacerlo reversible sería siguiendo los estados de equilibrio que vienen dados por la línea isoterma. Así que sería recorrer exactamente la misma línea, pero ahora hacia atrás. Luego, el área sería la misma, pero vamos a ver que ahora cambia el signo, ¿no? Aplicamos nuestra fórmula, porque vale exactamente igual, y por tanto sería menos 10 atmósferas litros por logaritmo de volumen final. En la compresión, el volumen final es 1. Estoy yendo hacia allá. Volumen final es 1. Partido volumen inicial 10, pues ahora me sale exactamente lo mismo que antes, pero positivo. 23,026 atmósferas litros. Claro, si voy de modo reversible, el área es el mismo, tanto cuando voy hacia la derecha como cuando voy hacia la izquierda. Lo único que cambia es el signo. Dicho de otra manera, el trabajo que realiza el sistema, por tanto, el trabajo que me da el sistema a mí, es de 23,026, mientras que el trabajo que yo tengo que hacer sobre el sistema para comprimirlo y devolverlo al punto inicial es 23,06 positivo. Es decir, yo invierto 23 y el sistema me devuelve 23. Esto siempre pasa. Si el proceso se hace de modo reversible, la cantidad de trabajo que yo invierto es la cantidad de trabajo que recibo del sistema. No recibo más. O sea que como mucho, el sistema me va a devolver la misma cantidad de trabajo que le invierto. Y eso solo sucede si el proceso se hace de modo reversible. Muy bien, ¿vale? Esto viene aquí escrito. Si un determinado camino se recorre de modo reversible, el camino que va del estado 1 al estado 2 es idéntico al que va del 2 a 1. O sea, cuando el camino que va de 1 a 2 es idéntico al camino de 2 a 1. En este caso es esta línea isoterma. ¿Vale? El sistema pasa exactamente por los mismos estados intermedios a la ida y a la vuelta.
los estados que ha atravesado son los estados de equilibrio, son exactamente los mismos estados a la ida y a la vuelta. ¿Vale? Perfecto. Esa es una primera conclusión importante, que aunque lo hemos hecho con ejemplo particular, se cumple en todos los procesos reversibles. Bien, y el trabajo que realiza el sistema al recorrer de modo reversible es idéntico, pero de signo contrario, al que se precisa para devolverlo a su estado original, lo que os he dicho. El trabajo que yo invierto en el sistema cuando lo comprimo es el que me devuelve el sistema cuando se expande. Exactamente el mismo. Solo es exactamente el mismo en un proceso reversible. O sea, solo recupero del sistema el mismo trabajo que le invierto cuando se hace de modo reversible. Si se hace de modo irreversible, como vamos a ver, yo voy a tener que invertir más trabajo y el sistema va a devolver menos trabajo, con lo cual cada vez es menos eficiente, cada vez tengo que dar más y cada vez recibo menos. Bien, ahí tenéis la cantidad de trabajo que habíamos calculado. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver los pasos irreversibles y vamos a calcularlos. Bien, el primer ejemplo de modo irreversible es cuando de este sistema inicial del que estamos partiendo retiro de una vez las 9 pesas. De una vez, ¿vale? Aquí el sistema, ya lo hemos dicho, está sometido a una presión de 10 atmósferas porque tiene 9 pesas de una atmósfera más la presión atmosférica. Bien, aquí está perfectamente en el equilibrio. Está a una cierta temperatura, yo le he puesto esas pesas, el sistema se ha comprimido hasta que se ha quedado a la altura que ha querido, con lo cual está en el equilibrio, y está ocupando 1 litro. A esas 10 atmósferas, para esa cantidad de gas a temperatura, el estado de equilibrio es 1 litro. Perfecto. Bien. Y P por V vale 10 atmósferas litro. Bien. P por V, 10 por 1, 10. Perfecto. Bien. Entonces, camino irreversible. De un modo instantáneo, retiro las 9 pesas. Y congelo la imagen. ¿Vale? El retirar las 9 pesas ha sido instantáneo y he congelado la imagen. Luego, ¿cómo sería la imagen justo en ese momento en que retiro las pesas pero todavía no le he dado tiempo al gas para expandirse? Pues el estado sería este, que desde luego no es un estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque en este estado el gas todavía no ha tenido tiempo de expandirse, el gas sigue estando a las 10 atmósferas a la que estaba ocupando 1 litro, pero la presión exterior que hay fuera se ha reducido a 1 atmósfera. He quitado directamente 9. Luego, el sistema no está en equilibrio mecánico. Dentro hay 10 atmósferas y fuera hay 1 atmósfera. ¿Qué es lo que va a suceder de modo espontáneo? Pues que inmediatamente el gas va a empezar a expandirse y además se va a expandir de un modo violento, ¿no? Porque el cambio es muy brusco. Bien, con lo cual aquí va a ocurrir una expansión. ¿Hasta cuándo se va a expandir? Pues se expandirá hasta que se vuelva a alcanzar el equilibrio mecánico. ¿Cuándo se alcanzará? Cuando la presión interior se vuelva a igualar a la presión exterior. Como la presión exterior es de 1 atmósfera, se alcanzará cuando esta presión de 10 haya disminuido hasta 1. Entonces la pared se parará, porque ya la presión dentro es igual a la presión fuera y la pared superior, el émbolo, ya se queda fijo. Ese sería el estado final una vez que se ha recuperado el equilibrio. En el estado final, la presión interior vuelve a ser igual al exterior, luego este sistema está a 1 atmósfera. ¿Qué volumen ocupará? Como yo sé que P por V, el proceso ha sido isotermo, P por V se tiene que mantener constante porque es isotermo, en el equilibrio, pues si P vale 1 y P por V tiene que valer 10, pues entonces el volumen será 10. Efectivamente, en el equilibrio, a 1 atmósfera ocupará 10 litros. 10 litros. Muy bien. Perfecto. Fijaos que en este primer paso, que es instantáneo y congelo la imagen, como todavía el gas no ha tenido tiempo de expandirse, el volumen final y el volumen inicial es el mismo. Si no cambia el volumen, ¿puede haber trabajo? No. Si no cambia el volumen, no puede haber trabajo. Luego, en este cambio instantáneo, el sistema ni realiza ni recibe trabajo. Trabajo cero para el sistema, ¿vale? Bien. A continuación se expande y entonces sí, el volumen pasa de 1 litro a 10 litros. Se está expandiendo, está realizando un trabajo que podemos calcular y es lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Fijaos, aquí
tenemos un diagrama PV, presión exterior frente al volumen que ocupa el gas encerrado a esa presión. Este es el estado de equilibrio 1. ¿Por qué? Porque estamos a 10 atmósferas de presión, están todas las pesas más la presión atmosférica, estamos a 10 atmósferas ocupando 1 litro. 1 litro, aquí está 1 litro, 10 atmósferas. 1 litro, 10 atmósferas, este punto. En este diagrama, este estado inicial de equilibrio sería este punto de aquí. Bien, en el primer paso, donde retiro las pesas de modo instantáneo y hago congelo la imagen, en ese primer paso, que es instantáneo, el volumen no ha tenido tiempo de cambiar y lo que sí ha cambiado es que se ha reducido en 9 atmósferas la presión exterior. Ha pasado de 10 a 1. En el diagrama, ¿cómo se representaría? Pues este estado está ocupando 1 litro y la presión exterior es de 10 atmósferas. Así que digo, 1 litro está aquí. Perdón, la presión exterior es de 1 atmósfera. 1 litro está aquí y la presión exterior de 1 atmósfera está aquí. Luego es este punto. ¿Vale? 1 litro, 1 atmósfera, este punto. He llevado el sistema de un tirón, este es el primer paso, de este punto a este punto. Claro, como el volumen no ha cambiado, ya lo hemos dicho, el área de esta línea es 0, el trabajo es 0 en este primer paso, porque el volumen no ha cambiado. ¿Qué pasará justo a continuación? Pues ya lo hemos visto, ¿no? Aquí el trabajo es 0, porque no cambia el volumen. En el segundo paso, ¿qué es lo que ocurrirá? Este estado es un estado de no equilibrio, este estado de aquí. De hecho, he congelado la imagen, porque sé que acto seguido el pistón va a pegar un salto hacia arriba monumental, ¿vale? Luego es un estado de no equilibrio. ¿Y qué es lo que va a hacer para alcanzar de nuevo el equilibrio? Expandirse, hasta que su presión interior sea igual a la exterior, que se ha quedado en 1 atmósfera. Entonces tiene que disminuir de 10 a 1 y se va a expandir. Bien, perfecto. Luego, ¿la presión exterior va a cambiar en esta expansión? La presión exterior no va a cambiar, porque la expansión se va a producir contra una presión exterior constante de 1 atmósfera. Este gas se va a estar expandiendo y la única fuerza contraria que experimenta es la presión atmosférica, contra 1 atmósfera, esa es la fuerza exterior, esa es la presión exterior. Luego el trabajo se hace contra una presión de 1 atmósfera, la presión exterior es constante todo el tiempo, en el proceso de expansión. Perfecto. Y el estado final de equilibrio, ya lo hemos dicho, como la presión final del gas va a ser de 1 atmósfera, cuando se equilibre con el exterior, pues entonces el volumen que ocupará será de 10 litros, porque P por V tiene que ser 10. Muy bien. Entonces, fijaos que si lo represento en este diagrama, la presión exterior no va a cambiar, va a ser 1 atmósfera todo el tiempo, pero el volumen, sin cambiar la presión, va a ir aumentando hasta alcanzar el punto de equilibrio, que es justamente 10 litros. Veis que esta curva, que son estados de equilibrio, cruza justamente en nuestra isoterma ahí, en ese punto. Así que en el segundo paso me voy a mover a través de esta línea. ¿Cuál sería el trabajo de esta expansión? Pues el área que hay aquí debajo, ¿vale? Bien, en cualquier caso lo podemos calcular, ¿vale? Este sería el trabajo. En el primer paso instantáneo no se realiza trabajo y en el segundo sí. Como la presión exterior es constante de 1 atmósfera, pues sale de la integral y me queda menos P exterior por incremento de V. Este es el caso en que habíamos dicho que el trabajo se realiza a una presión constante. Como la presión es constante, sale de la integral y me queda la integral de diferencial de V, que es V. Por tanto, V2 menos V1, que es incremento de V. Muy bien. Así que esto es muy fácil de calcular. ¿Cuál es nuestra presión exterior? 1 atmósfera. Estamos luchando contra 1 atmósfera. Muy bien. ¿Y el cambio de volumen cuál ha sido? Volumen final 10 litros, volumen inicial 1 litro. 10 menos 1. Con lo cual, menos 1 por 9 es menos 9 atmósferas litro. ¿Veis? Que sería este área. De hecho, si os fijáis, el área sería el área de este rectángulo. Multiplicar lado por lado. Este lado vale 1 y este lado vale 9. 10 menos 1. Efectivamente, 1 por 9 me queda 9. ¿Y por qué sale negativo? Porque se está expandiendo y por tanto es el sistema que está realizando el trabajo. Muy bien, perfectamente.
Luego, el trabajo que se ha producido en ir del estado 1 al estado 2 de modo irreversible en un solo paso, el trabajo es de menos 9. Bien, ese es el trabajo que me da el sistema. ¿Qué trabajo tengo que hacer yo para devolver el sistema a su estado inicial? ¿Qué trabajo tengo que invertir? Él sé que me va a devolver 9. ¿Cuánto tengo que hacer yo? Bien, pues eso es lo que vamos a calcular a continuación. ¿Vale? Ahora partimos del estado final, donde tengo un gas que está a una atmósfera, a presión atmosférica, y en equilibrio a esa temperatura ocupa 10 litros. Perfecto. Y ahora lo que hago, para seguir el mismo camino pero a la inversa, es a este sistema colocarle directamente las 9 pesas. Antes, para expandirlo, quité de un tirón las 9 pesas y ahora las pongo de un tirón. Si yo pongo de un tirón las 9 pesas y en ese momento congelo la imagen, ¿vale? Por tanto es una cosa instantánea, la presión ha pasado en un instante de una atmósfera, le he sumado 9, pues 1 más 9, 10 atmósferas. Pero el gas todavía no ha tenido tiempo de comprimirse. Este sistema, obviamente, en este estado no es un estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque en ese instante tengo una presión exterior de 10 y una presión interior todavía de 1, porque el gas no ha cambiado nada todavía. Claro, la presión exterior es mucho mayor que la interior, ¿y qué va a hacer? Pues comprimir al gas. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión del gas aumente 1, 2, 3, 4, hasta que se igualen. Conforme lo comprime, la presión del gas va aumentando, y cuando la presión del gas encerrado llega a ser de 10 atmósferas, es decir, igual a la presión exterior, se alcanzará de nuevo el equilibrio mecánico. Luego, después de este momento instantáneo, lo que va a suceder de modo espontáneo es que va a hacer ¡pum! Y va a caer en la pared hasta que comprima a 10 atmósferas este gas. Bien, luego al final el gas va a estar a 10 atmósferas, cuando alcance de nuevo el equilibrio. Si la presión es 10 atmósferas y sé que P por V tiene que valer 10, pues si la presión es 10, el volumen tiene que valer 1, para que al multiplicarlo siga siendo 10. Luego sé que al final el volumen va a ser 1 litro, que era el estado inicial que tenemos. Bien, en este primer cambio instantáneo, como todavía no ha habido tiempo de que cambie el volumen, el trabajo es 0. Mientras que aquí, en el segundo paso, cuando ya se comprime de un tirón, pues sí que cambia el volumen y podemos calcular el trabajo, que en este caso realizamos nosotros, es decir, desde fuera, sobre el sistema, para devolverlo al estado inicial. Bien, pues vamos a calcular qué trabajo estamos haciendo nosotros de esta manera. En el primer paso, ya lo sabemos, no se realiza trabajo porque estoy pasando de un estado de equilibrio, que era este, dentro y fuera hay una atmósfera. En un instante paso a un estado de no equilibrio, donde el volumen no ha cambiado, sigue siendo 10 litros, pero la presión ha pasado de 1 a 10 de un tirón. Luego, a este volumen 10 litros hay una presión exterior de 10 atmósferas. He pasado de aquí a este punto, que es un estado de no equilibrio, es decir, he sacado el sistema del equilibrio. El equilibrio está siempre sobre esta línea. Luego, fijaos si he sacado el sistema del equilibrio, lo he alejado muchísimo, ¿vale? Bien, aquí, como si os fijáis en este diagrama PV, esto es una línea vertical, no tiene área, pues el trabajo es 0. Y lo sabemos porque el volumen no ha cambiado. Lo podemos calcular, sabemos que el trabajo en este primer paso es 0. Acto seguido, cuando descongelo la imagen, pues es que acto seguido, ¡pum!, se comprime, ¿no? Se comprime, pero ¿la presión exterior va a cambiar en todo ese proceso? La presión exterior no va a cambiar en todo ese proceso. Fijaos que sigue siendo 10 atmósferas todo el tiempo. Son las 10 atmósferas esas las que están realizando el trabajo sobre el sistema, de modo constante. Esa presión de 10 atmósferas es todo el tiempo 10 atmósferas. Luego, el volumen se va a ir reduciendo, pero la presión va a seguir siendo 10 atmósferas todo el tiempo. O sea que es lo mismo que recorrer esta línea desde aquí hasta aquí, ¿vale? En el estado final, a 10 atmósferas el gas ocupa 1 litro en el equilibrio, luego este sería el punto de equilibrio, así que el sistema, una vez que lo saco del equilibrio de modo instantáneo, evoluciona espontáneamente hasta recuperar el equilibrio mecánico a través de esta línea. La presión es constante
La presión exterior es constante de 10 atmósferas. Luego, no me muevo de 10 atmósferas. Sigo a 10 atmósferas todo el tiempo y voy disminuyendo el volumen. Entonces, fijaos el área que me queda debajo de esa línea. Y eso es el trabajo, ¿eh? Eso es el trabajo. Vamos a calcularlo. La presión exterior es 10 atmósferas, es constante, ¿vale? Luego sería menos 10 atmósferas por volumen final 1, una vez que está comprimido, menos volumen inicial que era 10. 1 menos 10. 1 menos 10 es menos 9. Menos 9 por menos 10 es más 90. Este área es de 90. ¿Por qué? Porque aquí hay 10 cuadritos y aquí hay 9. 9 por 10 es 90. Bien, fijaos la cantidad enorme de trabajo que hacemos nosotros. Es decir, la cantidad enorme de trabajo que yo tengo que invertir sobre el sistema. 90 atmósferas al litro. ¿Vale? Bien. Esto es lo que he dicho de palabra, ¿vale? Es interesante notar lo que dice aquí. Fijaos cómo al ir y volver, al ir del estado 1 al estado 2, al ir de modo irreversible, vinimos a través de este camino. Pasamos de este punto a este punto y de aquí a aquí. Luego, los estados intermedios por los que pasa el sistema son este y todos estos de aquí. Mientras que cuando vuelvo, los estados intermedios por los que pasa son este estado de no equilibrio y todos estos estados de aquí, hasta aquí. Entonces, fijaos que el camino de ida es distinto del camino de vuelta. Y por eso también el trabajo es diferente, porque el trabajo es función del camino, ¿de acuerdo? O sea que en un proceso reversible pasaba exactamente por los mismos estados a la ida y a la vuelta, mientras que en un camino irreversible el camino de ida es distinto del camino de vuelta y los trabajos implicados son distintos. ¿Vale? Bien. Ideas que podemos extraer de aquí. Fijaos, aquí estoy comparando el trabajo de modo irreversible hecho en un paso, que nos ha salido 90 atmósferas al litro, con el trabajo que me da el sistema cuando se expande de modo irreversible, que era menos 9 atmósferas al litro, con el trabajo que me da y yo le doy al sistema cuando va de modo reversible a través de esta curva, que era 23. ¿Vale? Bien, si comparo el modo irreversible con el reversible, ¿vale? Sacamos que el camino que va del estado 1 al estado 2 es distinto al que va del 2 al 1. Es decir, el sistema no pasa exactamente por los mismos estados intermedios a la ida y a la vuelta. Lo hemos dicho, el camino es diferente. El trabajo también es distinto, ¿vale? En valor absoluto y además de signo contrario. Es decir, esto es 90 y esto es 9, y además esto es más 90 y esto es menos 9. En valor absoluto son distintos y además son de signo contrario, ¿vale? Bien. El trabajo que hay que realizar sobre el sistema para devolver a su estado original después de un determinado proceso, en este caso ir de este estado 1 a este estado 2, ¿vale? Es siempre mayor en valor absoluto al que realiza el sistema al recorrer dicho proceso. Es decir, cuando voy de modo irreversible, siempre yo voy a tener, en valor absoluto, voy a tener que realizar más trabajo sobre el sistema que el trabajo que él me devuelve. Yo le doy 90 y él me devuelve 9. Tengo que realizar más trabajo del que él me devuelve. ¿Ok? Muy bien. Y en el límite, ahora lo vamos a ir viendo con otros ejemplos, en el límite, cuando me voy aproximando al camino reversible, el trabajo que yo tengo que invertir irá disminuyendo y en el límite será 23 atmósferas al litro, que es el trabajo reversible. Luego, el mínimo trabajo que tengo que invertir serían 23. Al mismo tiempo que conforme me vaya aproximando la línea reversible, el trabajo que me devuelve el sistema va a ser cada vez mayor, mayor, mayor. Y en el límite será 23 atmósferas al litro. ¿Ok? Bien. Luego, como máximo, el sistema devuelve como máximo el mismo trabajo que recibe. Y solo cuando lo hace de modo reversible. Yo le doy 23 y él me devuelve 23. ¿Vale? Perfecto. Eso como máximo. Habitualmente, siempre yo tendré que invertir mucho más de lo que él me devuelve. Muy bien. Perfecto.
Ya lo hemos dicho, el trabajo máximo que podemos extraer del sistema, por tanto, aquí es menos 9 y va aumentando en valor absoluto hasta que llega a menos 23 cuando se hace de modo reversible. Así que el trabajo máximo que puedo extraer es cuando se hace de modo reversible. Y el trabajo mínimo que yo tengo que hacer va pasando de 90, va disminuyendo hasta llegar a 23, luego el trabajo mínimo, 90, 23, el trabajo mínimo que yo tengo que hacer es justamente el que se realiza de modo reversible. Obtengo la máxima cantidad de trabajo de modo reversible y realizo la mínima cantidad de trabajo posible, ¿vale? Realizo lo mínimo y extraigo lo máximo, por tanto el camino más eficiente. Muy bien, perfecto. En nuestro caso, para calcular, digamos, la eficiencia, yo he dado 90 y el sistema me devuelve 9. Luego la eficiencia es de un 10%. De los 90 que invierto yo solo recupero 9. 9 sobre 90 es un 10%. Un rendimiento bajísimo. Es de risa, ¿no? Vamos a hacerlo ahora más rápido porque ya sabemos cómo funciona. Vamos a hacerlo en 3 pasos, de 3 atmósferas, ¿vale? Aquí inicialmente mi sistema ya lo sé que tiene 9 pesas y está en equilibrio. Y ahora, en vez de quitar directamente las 9, voy a quitar 3 pesas primero. Quito 3 pesas, que eso es quitar 3 atmósferas. Luego pasa de 10 a 7 atmósferas. ¿Vale? Y entonces el gas, al reducir la presión externa, quitar esas 3 pesas, pues se expandirá a una cierta altura. ¿Vale? Bien. ¿Puedo calcular el volumen que va a ocupar el gas cuando alcance nuevo el equilibrio? Sí, porque cuando alcance el equilibrio, la presión interior será igual a exterior, luego la presión será de 7 atmósferas. Como sé que P por V tiene que ser 10, si P vale 7, pues despejo y me queda que el volumen en este caso es de 1,43 litros. Bueno, pues ese es el volumen de equilibrio, lo puedo calcular, ¿no? Después, una vez que se alcanza el equilibrio, vuelvo a quitar 3 pesas, con lo cual pasa de 7 a 4 atmósferas. El gas se vuelve a expandir. ¿Y hasta cuándo? Hasta que su presión vuelva a igualarse, por tanto, 4 atmósferas. ¿Sé qué volumen ocupará entonces? Sí, porque como P por V tiene que valer 10, en el sistema es isotermo, pues si P vale 4, despejando, obtengo que el volumen tiene que ser 2,5 litros, ¿vale? Bien, 4 por 2,5 son 10 atmósferas litros. Muy bien. Y finalmente, esas 3 pesas que me han quedado ahí, las quito y de nuevo se vuelve a expandir. De 4 atmósferas pasa a 1 atmósfera y, como ya hemos visto, a 1 atmósfera ocupa 10 litros. Así que este es el proceso. Y fijaos que el trabajo se puede calcular muy fácil, porque cuando quito 3 pesas y se expande, ya el trabajo que realiza lo hace frente a una presión constante exterior de 7 atmósferas. Luego el trabajo sería menos la presión exterior, que permanece constante en la expansión, ¿no? Menos 7 atmósferas por la diferencia de volumen. El volumen es 1,43 menos el volumen inicial, que es 1 litro. Aquí se ha realizado un trabajo de menos 3 atmósferas litro. Muy bien. En el siguiente paso, lo mismo. La expansión ahora ya se hace, al quitar de aquí 3 pesas, se hace frente a una presión de 4 atmósferas. Luego sería menos la presión exterior en toda esta expansión es de 4 atmósferas, sería menos 4 atmósferas por la variación de volumen. 2,5 menos 1,43. Y me sale que el trabajo que se realiza es de menos 4,2587 atmósferas litro. Finalmente, cuando quite esas 3, la presión exterior que me queda es de 1 atmósfera y por tanto la expansión es contra 1 atmósfera. Así que sería menos la presión exterior constante de 1 atmósfera por la diferencia de volumen. 10 litros menos 2,5 litros, o sea, menos 7,5 atmósferas litro. ¿Veis? Se puede calcular. Y el trabajo total de este camino, de ir del mismo estado inicial al mismo estado final que antes, pero ahora en 3 pasos de 3 atmósferas, el trabajo total es ahora menos, sería la suma de los 3, es ahora menos 14,786. ¿Vale? Ha aumentado el trabajo que me da el sistema, porque en un solo paso solo me devolvía 9 atmósferas, ahora me está devolviendo casi 15 atmósferas, me devuelve más trabajo. ¿Por qué? Porque lo he hecho, en vez de en un solo paso, lo he hecho en 3. Conforme me voy aumentando el número de pasos, me voy acercando al límite reversible. Y por tanto, el sistema cada vez me da más trabajo a mí y yo tengo que realizar menos trabajo sobre él. Muy bien.
Si lo dibujamos en el diagrama, nos quedaría esto que tenéis aquí, ¿veis? Lo que hemos hecho al quitar las tres pesas de un modo instantáneo y congelo la imagen es pasar de el volumen al que estaba, que era 1 litro, y 10 atmósferas, le quito 3 atmósferas de un tirón sin variar el volumen. Entonces paso de este punto a este punto. Y a partir de ahí, de modo espontáneo, se expandirá, pero ya frente a una presión exterior constante de 7 atmósferas. Y se expande hasta recuperar el equilibrio. El equilibrio viene dado por esta curva, luego se expande hasta aquí, que yo ya sé que eso vale 1,43, lo hemos calculado, ¿vale? Bien, luego el trabajo será el área debajo de esta línea. A continuación disminuyo bruscamente 3 atmósferas y se vuelve a expandir. El trabajo ahora será este. Y finalmente vuelvo a quitar 3 atmósferas y se vuelve a expandir. Luego el trabajo ahora será este. Así que el trabajo total es el área encerrada debajo de estas 3 líneas. Lo hemos calculado y nos ha salido menos 14,8 atmósferas al litro. Ese es el área que hay aquí debajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora tenemos que hacer el camino inverso. Para ver, este es el trabajo que me da a mí el sistema. Vamos a ver qué trabajo tengo que hacer yo sobre el sistema, poniendo las pesas de 3 en 3 para devolverlo a su estado inicial. Bien. Entonces, si os fijáis, aquí tendréis el esquema, ¿vale? Directamente, inicialmente parto del estado final para volver al inicial. Coloco directamente 3 pesas, por tanto 3 atmósferas, sobre el sistema. Como aquí estaba a 1, 1 más 3 serían 4 atmósferas, ¿vale? Así que cambio directamente la presión exterior bruscamente de 1 a 4 atmósferas. Como siempre, en un primer instantáneo, el volumen todavía no da tiempo a cambiar, pero ya tengo una presión fuera de 4 atmósferas y dentro de 1, por eso se va a comprimir. Y ese trabajo de compresión, ¿quién lo va a realizar? Pues la presión exterior, que va a ser 4 atmósferas todo el tiempo. Luego ahora la presión atmosférica más estas 3 pesas, 4 atmósferas, son las que van a comprimir al gas. Por tanto, el trabajo, la presión exterior constante que comprime, es ahora de 4 atmósferas. Sería menos 4 atmósferas por volumen final 2,5 menos volumen inicial 10. Cuando uno hace este cálculo sale más 30 atmósferas al litro. Muy bien. Luego, de aquí a aquí, yo he realizado 30 atmósferas al litro sobre el sistema. A continuación, vuelvo a poner de un tirón 3 pesas más. O sea, a 4 atmósferas que había, le sumo 3. Paso directamente de 4 a 7 atmósferas. Y de nuevo van a ser esas 7 atmósferas las que van a realizar todo el trabajo. Luego el trabajo sería menos la presión exterior, 7 atmósferas, por el volumen final de equilibrio menos el volumen inicial de equilibrio. Cuando uno hace esto, sale más 7,5 atmósferas al litro. Y finalmente, sobre este sistema ya en equilibrio, vuelvo a añadir las 3 pesas que faltan. Luego sumaría 3 atmósferas más y pasaría de 7 a 10. ¿Quién va a comprimir al gas? Pues las 10 atmósferas que hay fuera, esas son las que comprimen. Luego ahora el trabajo sería menos 10 atmósferas exteriores por el volumen final de equilibrio menos el volumen inicial de equilibrio. Y ese es el trabajo que se realiza. La suma total es de 41. Fijaos que ha disminuido el trabajo que realizamos nosotros. En un solo paso era 90 atmósferas al litro. En 3 pasos el trabajo se ha reducido más de la mitad. Ya no son 90, sino 41, 42 atmósferas al litro. Luego ahora son 42 atmósferas al litro, ¿vale? 41 y pico, 42. Donde antes eran 90. O sea que ahora tengo que realizar menos de la mitad del trabajo que tenía que hacer antes. Eso nos beneficia. Yo tengo que hacer menos trabajo y hemos visto que el sistema también me ha devuelto más trabajo. Si lo ponemos todo junto, ¿vale? ¿Veis? Partíamos de este punto, el estado final, aumentamos de un tirón 3 atmósferas y el sistema se comprime hasta alcanzar el equilibrio de nuevo. Aumentamos 3 atmósferas del tirón y el sistema se comprime hasta alcanzar el equilibrio de nuevo. Veis que los estados de equilibrio están siempre sobre la curva isoterma, porque todos los puntos de esa curva son estados de equilibrio. Muy bien. Y finalmente pongo otras 3 atmósferas más de un tirón y el sistema se comprime hasta llegar al punto final. Si os fijáis, los puntos intermedios vuelven a ser diferentes. Cuando vinimos eran este punto de aquí, que después se expandía, 1, 2 y 3, este punto de aquí, que después se expandía, y 1, 2, 3, este punto de aquí, que después se expandía, luego eran estos puntos intermedios,
Y ahora cuando he vuelto desde el estado final al estado inicial, los puntos intermedios son estos. De nuevo, el camino de ida es distinto del camino de vuelta. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo de modo irreversible. De modo irreversible. El camino de ida es distinto al camino de vuelta y por eso también el área que encierra, que es el trabajo, es distinto. ¿Vale? Bien. Fijaos si lo ponemos juntos y lo comparamos con el reversible. El reversible es esta curva isoterma. Ya sabemos que el área que hay debajo es de 23 atmósferas litro. Bien. Entonces, en este caso, yo he tenido que realizar un trabajo sobre el sistema de 41,8. Y el sistema me ha devuelto 14,8. ¿Vale? Antes, en un solo paso era 90, ahora es 41,8, lo que yo tengo que realizar. Antes el sistema solo me daba 9 y ahora me da 14,8. ¿Veis? Y el área que encierra el camino se va aproximando al área de esta curva, que es el camino reversible. Luego, el trabajo que me da el sistema va a ir aumentando hasta que se iguala a 23 y el trabajo que yo tengo que realizar sobre el sistema va a ir disminuyendo hasta que llegue a 23. ¿Veis? El valor reversible es un límite. Es el mínimo trabajo que yo tengo que realizar y el máximo trabajo que me devuelve el sistema. La recuperación es mucho mayor, porque si yo he invertido 41,8 y me devuelve 14,8, 14,8 sobre 41,8 es un 35,4%. Antes, en un solo paso, en la recuperación era solo del 10%, ¿vale? Era una ruina, ¿vale? Ahora es un 35%, que sigue siendo una ruina, pero bueno, por lo menos es mejor. Vamos a hacerlo ahora de modo rápido, porque ya sabemos cómo funciona, en 9 pasos, ¿vale? Esto os puede servir a vosotros de ejercicio, hacerlo por vuestra cuenta. Voy quitando las pesas de uno en uno, ¿vale? Si aquí estoy a 10 atmósferas y 1 litro, ya lo sabemos, quito de un tirón una sola pesa. Luego bajo de un tirón solo una atmósfera, paso de 10 a 9. Se alcanza de nuevo el equilibrio. ¿Cómo puedo calcular el volumen de equilibrio? Como P por V tiene que valer 10 atmósferas litro, si P en este caso es 9 atmósferas en el equilibrio, pues V en este caso sale 1,111 litros. Bueno, y así sucesivamente podéis calcular los volúmenes de equilibrio. Bien, acto seguido vuelvo a bajar una atmósfera, vuelvo a bajar una atmósfera, vuelvo a bajar una atmósfera, me van quedando distintos volúmenes de equilibrio hasta llegar al mismo estado final. Parto del mismo estado inicial, llego al mismo estado final, pero ahora variando la presión de una en una atmósfera. Ya sabemos que podemos calcular perfectamente los trabajos y en este caso se expandiría frente a 9 atmósferas, se expandiría frente a 8 atmósferas, se expandiría frente a 7 atmósferas y así, y los incrementos de volúmenes pues los sacáis de los volúmenes de equilibrio. Entonces podéis calcular la suma de los 9 trabajos y te sale menos 19,29. Fijaos, cuando lo hemos hecho en un solo paso era menos 9. Cuando lo hemos hecho en 3 pasos era menos 14. Cuando lo hemos hecho en 9, ahora es menos 19. ¿Vale? Bien. Aquí lo he pasado a julios. También es interesante que con esto vais practicando, que sepáis cambiar de unas unidades a otras de energía. Yo lo que os recomiendo es multiplicar y dividir por el valor de la constante de los gases en las unidades en que queréis que se exprese. Por ejemplo, yo quiero pasar de atmósferas litro a julios. Bueno, pues divido por atmósferas litro, para que se me vaya con atmósferas litro, y multiplico por julios, para que se me quede en julios. Así que, si este valor lo multiplico por lo que vale la constante de los gases en julio, 8,314, y lo divido por lo que vale la constante de los gases en atmósferas litro, 0,082, pues atmósferas litro se va con atmósferas litro, mol Kelvin se va, y esto se queda en julios, que es lo que yo quería. Así que divido por la constante de los gases en las unidades que tengo y multiplico por las unidades que quiero. De ese modo siempre vais a poder cambiar de unas unidades de energía a otras, sencillamente con el valor de la constante de los gases, que es bueno que os sepáis, ¿no? Por lo menos, ya lo he dicho, en los valores de atmósferas litro, que es 0,082, en julio, que es 8,314, y en calorías, que es 2, ¿vale? Si uno quiere, pues 1,987. Perfecto. Perfecto. Bueno, aquí se van a ir dando los pasos poco a poco, ¿vale? Bajo de un tirón
bajo de un tirón una atmósfera y el sistema se expande. Luego el trabajo sería el área debajo de esa curva, ¿vale? Y pasa de 1 litro que ocupaba al principio a ocupar 1,11 litros. Bien. Y aquí viene el cálculo de trabajo en cada caso, ¿vale? De un tirón baja una atmósfera y se expande. Pues el área sería esa, el volumen cambia de 1,11 a 1,25 y así se calcula el trabajo. Se expande contra una presión constante de 8 atmósferas. Y así sucesivamente, en los siguientes pasos, veis los trabajos que va realizando el sistema hasta que finalmente alcanza el punto final. ¿Ok? Si sumamos todos los trabajos, nos sale menos 19,29 en atmósferas litros o menos 1954,5 julios. Es este área. Veis que lo he dividido en 9 pasos y el área que encierra ya se va pareciendo mucho al área de la curva reversible. Conforme más pasos haga entre el estado inicial y el estado final, más me voy aproximando al límite reversible. Y por tanto, el trabajo que realiza el sistema va siendo cada vez mayor. Ahora vamos de vuelta. Tengo que volver de aquí a aquí en 9 pasos. Pues te tendría que ir de aquí a aquí, o sea, le coloco una pesa, paso de 1 a 2 atmósferas, el trabajo lo realizan ya 2 atmósferas, que es la presión exterior constante que comprime este gas, le vuelvo a colocar una pesa pasando a 3 atmósferas y así sucesivamente. Los volúmenes de equilibrio son los mismos, claro. Y entonces puedo calcular el trabajo en cada uno de esos pasos y por tanto el trabajo total. Fijaos, ahora son 28,29 atmósferas litro. Hemos pasado de, en un solo paso eran 90 atmósferas litro. En 3 pasos era 48. Y en 9 pasos es 28. ¿Veis? El trabajo que yo tengo que realizar sobre el sistema, el trabajo que tengo que invertir, se reduce drásticamente conforme aumento el número de pasos entre el estado 1 y el estado 2. Me voy aproximando al límite reversible, que en nuestro ejemplo sé que es 23. Está disminuyendo constantemente y en el límite, cuando sea completamente reversible, infinitos pasos, el límite será 23. 23. Muy bien, en atmósferas litro. Aquí tenéis el gráfico, ¿vale? Comparando el área reversible, que es el azul este, lo que hay debajo de la curva isoterma, que sería el trabajo reversible, con el trabajo que yo tengo que hacer de modo irreversible en 9 pasos, que sería el área debajo de estos escalones, ¿vale? Que ha salido 28,3, y el trabajo que me devuelve el sistema, que es el área encerrada debajo de estos escalones que hay debajo. ¿Veis? Cada vez el área va creciendo y el trabajo que realiza el sistema se va aproximando, conforme más pasos doy, se va aproximando a la curva de equilibrio. Y por tanto se va aproximando al valor de 23. Y el trabajo que yo tengo que realizar también se va aproximando desde valores superiores, se va aproximando también a la curva de equilibrio, es decir, también al valor de 23. ¿De acuerdo? Ahora ya yo he invertido 28 y el sistema me devuelve 19. Bueno, pues ya estamos hablando de un rendimiento del 68,2%. De cada 100 que yo meto, recupero 68. Bien, no es lo ideal, ¿vale? Porque estoy perdiendo la diferencia, pero bueno, por lo menos no pierdo tanto, ¿eh? Bien. Pues así podríamos seguir sucesivamente aumentando el número de pasos. Lo hemos hecho en un solo paso, en 3 pasos, en 9 pasos. 9 pasos de una atmósfera, 3 pasos de 3 atmósferas, un paso de 9 atmósferas. Y si lo hago en 12 pasos de 0,75, o en 18 de 0,5, o en 90 de 0,1, o en 9000 de 0,01, hombre, hacerlo esto a mano es imposible, pero con una hoja Excel se puede hacer sin problema. Vosotros no tenéis que hacerlo, lo he hecho yo para mostrar aquí los números de ejemplo. Entonces fijaos que aunque recorra ese camino en 9000 pasos, es decir, en cada paso solo varío 0,001 atmósfera, en cada paso, tendría que dar 9000 pasos para variar 9 atmósferas. Incluso ahí, el trabajo que me da el sistema es 2332,5 en julios, mientras que el que yo invierto es 2333,4. O sea, ¿veis? Aún así, todavía el rendimiento no llega al 100%. Hombre, ya está bastante cerca, el 99,96, pero todavía, a pesar de que lo he hecho en 9000 pasos, de milésimas de atmósfera,
Pues a pesar de eso, todavía el trabajo que yo realizaría sobre el sistema sería mayor que el que él me devuelve. Solo cuando el número de pasos es verdaderamente infinito y por tanto el valor de cada paso es 0, solo en ese caso, que es el límite reversible, lo que yo le doy es exactamente lo que él me devuelve. 2.332,9 julios. Y por tanto, digamos que el rendimiento es del 100%. Yo le doy 100 y él me devuelve 100 en el límite reversible. ¿Ok? Aquí lo tenéis representado gráficamente. Esto es el valor de cada paso. Si doy los pasos de una en una atmósfera, de 0,8 en 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, o sea, el paso cada vez es más pequeño, por tanto cada vez hay más pasos para llegar al estado final. Este es el trabajo que me da el sistema y este es el trabajo que yo invierto. Entonces veis que conforme los pasos son cada vez más pequeños, el sistema cada vez me devuelve más trabajo y yo tengo que realizar sobre él cada vez menos trabajo. Hasta que en el límite en que el paso vale 0, es decir, que entonces se iguala. El trabajo que yo invierto es el que recupero. Y eso es el máximo. O sea, nunca voy a obtener más trabajo del que invierto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí tenemos un gráfico también, pero ahora en vez de ser cuánto vale cada paso, lo represento frente al número de pasos. ¿Vale? Un paso, 10 pasos, 100 pasos, 1000 pasos, 10.000 pasos. ¿Vale? Escala logarítmica. Bien. Y el rendimiento calculado que se obtiene. Ya lo vimos, cuando era en 3 pasos, pues estábamos por aquí el rendimiento, 35 y pico. Cuando son 9 pasos ya estamos el 68%. Y así sucesivamente veo que conforme aumento el número de pasos, para ir del estado 1 al estado 2, de pasos iguales, pues me voy aproximando a una recuperación del 100% del trabajo que invierto. Que solo se alcanza de modo exacto cuando el número de pasos es infinito. Y por tanto, cada paso es 0. Eso es el límite reversible. Creo que con este ejemplo queda bastante claro. Y cómo influye efectivamente el proceso de la reversibilidad en la eficiencia de un proceso. Conforme más cerca esté del límite reversible, más eficiente es el proceso. Menos energía pierdo en el camino. Muy bien. Una conclusión fundamental que extraemos de todo esto. Bien. Primero, el trabajo de ida es igual al trabajo de vuelta por el mismo camino, solo en el límite reversible, ya lo hemos visto. Si el proceso es irreversible, cuando voy del estado 1 al estado 2, los estados intermedios por los que paso en ese camino son distintos de los estados que recorro cuando vuelvo. Son estados diferentes. Por tanto, el camino de ida es distinto del camino de vuelta y por eso el trabajo cuando voy es distinto del trabajo cuando vuelvo. Bien, solo cuando el trabajo es reversible se cumple que, en valor absoluto, el trabajo que me da el sistema es igual al trabajo que yo invierto sobre él. Solo sucede en el límite reversible. Bien, el trabajo máximo que puedo extraer del sistema, de un proceso es el que se realiza de modo reversible. Conforme más me aproxime al límite reversible, más trabajo le puedo extraer a un sistema determinado. Bien, luego, si lo coloco en valor absoluto, el trabajo que realiza el sistema, el trabajo que extraigo del sistema, ¿vale? El trabajo reversible, en valor absoluto, es mayor que el trabajo irreversible. Lo hemos visto en nuestro ejemplo, el trabajo reversible que me daba el sistema era 23, y en cualquier otro proceso irreversible pues era 19, 14 y en un solo paso eran solo 9 atmósferas litro, ¿no? Luego, siempre en valor absoluto, el trabajo máximo que puedo extraer del sistema, el trabajo máximo que me da el sistema es el que realiza de modo reversible. En valor absoluto es mayor que el irreversible. Bien, en valor absoluto. Vamos a considerar el signo. Si es el que me da el sistema, yo sé que tiene valor negativo. O sea que en nuestro ejemplo era menos 9, menos 14, cuando era menos 9 en un solo paso, menos 14 en 3 pasos, menos 19 en 9 pasos, menos 23 en el límite reversible. ¿Vale? Bien, si le cambio el signo, entonces sabemos que al cambiar el signo a una desigualdad, cambia la desigualdad. Claro, 5 es mayor que 3. Si le cambio el signo,
En cambio ahora, menos 3 es mayor que menos 5. Bien, luego al cambiar el signo, cambia el sentido de la desigualdad. Cambio el signo y entonces ahora ya me quedan los valores reales. El valor real con su signo. ¿Y qué me ha quedado? Que el trabajo irreversible, ya en valor real, no en valor absoluto, es mayor que el trabajo reversible. ¿De acuerdo? Bien, bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque menos 9 en nuestro ejemplo es mayor que menos 23. Menos 14 es mayor que menos 23. ¿Vale? Menos 19 es mayor que menos 23. Muy bien. O sea que efectivamente hemos comprobado que expresado de modo natural el número, por lo tanto con su signo y con un todo, el trabajo irreversible es mayor que el reversible. Eso para el trabajo que puedo extraer del sistema. Ahora vamos a mirar el trabajo que yo tengo que hacer sobre el sistema. El trabajo mínimo que tengo que realizar para completar un proceso es el que se realiza de modo reversible. Si yo tengo que darle un trabajo a un sistema para que funcione, pues la mínima cantidad de trabajo que le tendré que dar es cuando lo hago de modo reversible. ¿Vale? Luego, ¿qué nos queda? Que el trabajo que yo tengo que hacer es mínimo, el reversible siempre es menor que el irreversible. Claro, el trabajo que yo tenía que hacer en el primer caso era 90 atmósferas litro, después se redujo a 48, después se redujo a 28 y finalmente en el límite reversible es 23 atmósferas litro. Luego, efectivamente, el trabajo que yo tengo que realizar sobre el sistema siempre es mayor el irreversible que el reversible, en valor absoluto. ¿Vale? Bien, como es el trabajo que yo hago sobre el sistema, sé que eso tiene signo positivo. Luego, si le coloco el signo, no cambia la desigualdad, porque es un más, ¿vale? Con lo cual no cambia. Y por tanto ya expresándolo de modo natural, de modo real, es decir, valor en sí, no en valor absoluto, me queda que el trabajo irreversible es mayor que el reversible. Es decir, exactamente igual que lo que había obtenido antes. Luego, me da igual ya que sea el trabajo que me da el sistema o el trabajo que hago sobre el sistema, se va a cumplir, no en valor absoluto, sino en valores reales, siempre se va a cumplir que trabajo irreversible es mayor que trabajo reversible. Esto es importantísimo, importantísimo. Y además se cumple siempre. Se cumple siempre. Se cumple siempre. Aunque nosotros lo hayamos hecho con un ejemplo de un gas encerrado, tal, sirve para expresar esta idea que es general y se cumple siempre.